Mi madrastra me echó de casa el día que cumplí 18 años, 7 años después fue ella quien llamó pidiéndome ayuda. Si alguien me hubiera preguntado cuando tenía 17 años cuál era mi mayor miedo, probablemente habría respondido que no terminar el colegio o no encontrar un buen trabajo. Jamás habría dicho que mi mayor miedo era quedarme sin familia. Porque, aunque las cosas en mi casa nunca fueron perfectas, durante mucho tiempo seguí creyendo que, al final del día, una familia siempre encontraba la manera de mantenerse unida. Me tomó exactamente un cumpleaños descubrir que estaba completamente equivocado. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño. No tengo muchos recuerdos de ella. Los pocos que conservo son fragmentos sueltos, su voz cantando mientras preparaba la comida, el perfume que usaba cuando me abrazaba y una fotografía que mi padre siempre tuvo guardada en su habitación. Después de su muerte, mi padre y yo estuvimos solos varios años. No éramos ricos. Ni siquiera nos sobraba el dinero. Pero éramos felices. Él trabajaba todo el día y yo entendía que muchas veces llegara cansado. Aún así, siempre encontraba tiempo para preguntarme cómo me había ido en el colegio o para sentarse conmigo los fines de semana a ver una película. Nunca fui el niño que recibía todos los juguetes de Navidad. Pero sí fui un hijo que se sintió querido. O al menos eso pensaba. Todo cambió cuando mi padre volvió a enamorarse. Al principio me alegró verlo sonreír otra vez. Habían pasado muchos años desde la muerte de mi madre y era evidente que seguía sintiéndose solo. Cuando me dijo que estaba saliendo con alguien, le respondí sinceramente que esperaba que fuera feliz. Nunca imaginé cuánto cambiaría nuestra vida. La primera vez que la conocí fue amable. Demasiado amable, incluso. Me llevó un regalo, me preguntó por mis estudios y pasó toda la tarde diciendo que lo más importante para ella era que nos lleváramos bien. Recuerdo haber pensado que quizá las películas exageraban eso de las madrastras malas. Durante los primeros meses realmente intentó integrarse. Cocinábamos juntos algunos domingos. Me preguntaba por las tareas del colegio. Incluso fue a un partido en el que yo jugaba. Si alguien me hubiera dicho entonces que acabaría echándome de casa, me habría reído. Pero las cosas empezaron a cambiar poco después de que se mudara con nosotros. Fue algo tan lento que apenas me di cuenta. Primero dejó de preguntarme cómo estaba. Después comenzó a cambiar pequeñas reglas de la casa. Nada grave. Solo detalles. Que ya no podía dejar los zapatos junto a la puerta. Que debía avisar si llegaba 10 minutos más tarde. Que tenía que limpiar el baño aunque apenas lo usara porque todos debíamos colaborar. No me molestó. Era normal que una persona nueva quisiera organizar la casa a su manera. El problema fue que las reglas parecían existir únicamente para mí. Un año después nacieron mis hermanastros. Y fue entonces cuando sentí que dejaba de ser una prioridad. No culpo a los niños. Ellos nunca tuvieron la culpa de nada. Pero desde ese momento toda la atención de la casa giró alrededor de ellos. Los juguetes ocupaban la sala. Las fotografías nuevas reemplazaron poco a poco las antiguas. Y las conversaciones durante la cena casi siempre trataban sobre lo que habían hecho los pequeños ese día. Yo seguía allí. Pero era como si cada año me volviera un poco más invisible. Mi padre también cambió. No de golpe. Simplemente empezó a evitar cualquier discusión. Si alguna vez yo decía que algo me parecía injusto, él respondía siempre igual. No hagamos un problema de esto. Si mi madrastra levantaba la voz, él intentaba cambiar de tema. Si ella imponía una nueva regla, él asentía sin discutir. Nunca gritaba. Nunca me castigaba injustamente. Simplemente, dejó de defenderme. Y ese silencio terminó haciendo mucho más daño que cualquier pelea. Cuando cumplí 16 años empecé a trabajar los fines de semana. Quería ahorrar para la universidad. También me gustaba la idea de no depender completamente de mi padre. Trabajaba en una pequeña tienda del barrio organizando mercancía y atendiendo clientes. El sueldo era modesto, pero suficiente para comprar mis útiles, mi ropa y ahorrar un poco cada mes. En lugar de alegrarse, mi madrastra encontró otra razón para criticarme. Decía que el trabajo hacía que llegara tarde. Que ocupaba demasiado el baño cuando regresaba. Que ensuciaba más ropa. Que gastaba más agua. Todo parecía molestarle. Con el tiempo dejó de llamarme por mi nombre. Empezó a referirse a mí diciendo cosas como, tu hijo dejó los platos sin guardar. Tu hijo volvió tarde. Tu hijo gastó toda la leche. Nunca decía nuestro. Siempre tú. Era una diferencia pequeña. Pero yo la notaba. Y mi padre también. Solo que nunca decía nada. Los últimos meses antes de cumplir 18 años el ambiente en la casa era insoportable. Ya casi no cenábamos juntos. Yo pasaba la mayor parte del tiempo estudiando o trabajando. Mientras menos estuviera en casa, menos discusiones había. Era la solución más fácil. Mi objetivo era terminar el colegio,
Conseguir un empleo mejor y ahorrar para mudarme algún día. Nunca imaginé que ese algún día llegaría mucho antes de lo previsto. El día de mi cumpleaños número 18 cayó entre semana. No esperaba una gran celebración. Sabía que mis hermanastros tenían actividades esa tarde y que mi padre llegaría tarde del trabajo. Pensé que, como mucho, cenaríamos juntos. Al regresar encontré una pequeña torta sobre la mesa. Mi padre sonrió. ¡Feliz cumpleaños! Lo abracé. Durante unos segundos sentí que las cosas podían volver a ser como antes. Nos sentamos a cenar. Todo parecía tranquilo. Hasta que ocurrió algo completamente absurdo. Tomé el último vaso de jugo que quedaba en la nevera. Nada más. Mi madrastra me miró inmediatamente. Ese jugo era para los niños mañana. La miré confundido. No sabía. Siempre haces lo mismo. Puedo comprar más cuando salga mañana. Pensé que con eso bastaría. Pero no. Empezó a enumerar cada cosa que, según ella, hacía mal. Que llegaba tarde. Que ocupaba espacio. Que gastaba demasiada comida. Que la casa ya no era suficiente para todos. Yo permanecía sentado escuchando. Había oído discursos parecidos muchas veces. Lo diferente fue lo que dijo después. Me miró directamente. Ya eres mayor de edad. Guardó silencio unos segundos. Es hora de que empieces a vivir como un adulto. No entendía a qué se refería. Hasta que añadió, con una tranquilidad que todavía hoy me sorprende recordar. Quiero que te vayas de esta casa. Pensé que era una amenaza impulsiva. Esperé que mi padre interviniera. Lo miré. Seguía sentado. Con la vista fija en el plato. No dijo absolutamente nada. ¿Hablas en serio? Ella respondió antes que él. Completamente. Ya eres adulto. Nosotros tenemos nuestra familia y tú tienes que hacer tu vida. Sentí que el pecho se me cerraba. Volví a mirar a mi padre. Era la única persona cuya opinión realmente me importaba. ¿Papá? Le costó varios segundos responder. Nunca olvidaré esas palabras. Quizá, sea lo mejor. Eso fue todo. Ni una explicación. Ni una discusión. Ni un podemos hablar mañana. Simplemente aceptó. En ese instante entendí que ya no tenía un lugar en aquella casa. Subí a mi habitación en silencio. No lloré. Ni siquiera estaba enfadado. Solo me sentía completamente vacío. Saqué una mochila vieja del armario. Metí algo de ropa. Mis documentos. Unas fotografías de mi madre. El portátil que había comprado trabajando los fines de semana. Y los pocos ahorros que tenía. Mientras cerraba la mochila escuché las risas de mis hermanastros viendo televisión en la sala. Ellos no entendían nada. Y no tenían por qué hacerlo. Antes de salir me detuve frente a la puerta. Esperaba que mi padre apareciera. Que dijera que todo había sido un error. Que me pidiera quedarme al menos hasta encontrar dónde vivir. No ocurrió. Él seguía sentado en la sala. Mi madrastra tampoco volvió a hablarme. Abrí la puerta. Salí. Y la cerré detrás de mí. Así terminó mi familia. Sin gritos. Sin golpes. Sin despedidas. Solo con una puerta cerrándose. Aquella noche caminé durante casi una hora sin saber a dónde ir. Finalmente llamé a un amigo del colegio. Cuando escuchó mi voz entendió enseguida que algo iba mal. No hizo preguntas. Solo dijo, ven para acá. Dormí en el sofá de su casa durante varios días. Su familia me trató mejor que la mía. Me ayudaron a buscar una habitación económica. Incluso insistieron en que no les pagara nada hasta encontrar un lugar. Nunca olvidaré ese gesto. Porque, cuando más solo me sentía, fueron personas que no tenían ninguna obligación conmigo las que decidieron ayudarme. 2 semanas después encontré una habitación diminuta sobre un taller mecánico. El techo tenía humedad. La ventana apenas cerraba. El baño era compartido con otros inquilinos. Pero era mía. La primera noche me senté en el colchón directamente sobre el suelo. Miré alrededor. Solo tenía una mochila, una caja con mis pocas pertenencias y 143 monedas repartidas sobre una mesa porque estaba calculando si me alcanzaría para comer toda la semana. Fue entonces cuando comprendí que acababa de empezar completamente desde cero. Y, aunque todavía no lo sabía, esa decisión que otros tomaron por mí terminaría cambiando mi vida para siempre. Los primeros meses fueron los más difíciles de toda mi vida. Hasta ese momento siempre había pensado que era una persona independiente. Trabajaba los fines de semana, pagaba mis cosas y nunca le pedía dinero a mi padre para salir con mis amigos. Pero una cosa era contribuir con algunos gastos. Y otra muy distinta era descubrir que ahora tenía que pagar absolutamente todo. El alquiler.
La comida. El transporte. Los útiles del colegio. El teléfono. Cada moneda tenía un destino antes incluso de llegar a mi bolsillo. Y si una cuenta aumentaba un poco más de lo esperado, todo el mes se desordenaba. La habitación donde vivía era tan pequeña que apenas cabían una cama individual, una mesa vieja y un armario de segunda mano que había encontrado por internet. El techo goteaba cuando llovía. En invierno tenía que colocar una olla en una esquina para recoger el agua. La cocina era compartida con otros 4 inquilinos. Había días en los que esperaba casi una hora para poder preparar algo de comer. Y aún así, nunca me quejé. Porque, por humilde que fuera aquel lugar, nadie podía echarme de allí de un momento a otro. Era mi hogar. Seguí trabajando en la tienda mientras terminaba el colegio. Salía temprano por la mañana. Asistía a clases. Por la tarde iba directamente al trabajo. Y por la noche regresaba agotado a la habitación. Dormía poco. Comía peor. Pero seguía adelante. No tenía otra opción. La graduación llegó unas semanas después. Todos mis compañeros fueron acompañados por sus padres. Algunos llevaron flores. Otros tomaban fotografías sin parar. Yo llegué solo. Cuando terminó la ceremonia había varias familias abrazándose. Algunos padres lloraban de orgullo. Yo guardé el diploma en una carpeta y caminé hasta la parada del autobús. No fue el hecho de estar solo lo que más me dolió. Fue pensar que mi padre sabía perfectamente qué día me graduaba. Simplemente decidió no ir. Esa noche revisé el teléfono. Había un único mensaje suyo. Felicidades por graduarte. Nada más. Ni una llamada. Ni una pregunta. Ni una invitación para vernos. Leí el mensaje varias veces. Después bloqueé su número. No por rabia. Sino porque entendí que no podía seguir esperando algo que probablemente nunca llegaría. Si él quería ser parte de mi vida, sabía perfectamente dónde encontrarme. Poco después llegó el momento de tomar una decisión difícil. Había sido aceptado en la universidad. Era exactamente la carrera que soñaba estudiar. Pero los horarios chocaban con mi trabajo. Hice cuentas durante varios días. Intenté encontrar otra solución. No existía. Si dejaba de trabajar, no podría pagar el alquiler. Y si seguía trabajando, no podría asistir a clases. Elegí sobrevivir. Renuncié temporalmente a la universidad. Firmar aquel documento fue una de las cosas más dolorosas que he hecho. Sentía que otra parte de mi vida se quedaba en pausa. Los meses siguientes fueron una rutina agotadora. Trabajaba casi todos los días. Aceptaba horas extras siempre que aparecían. Incluso hacía pequeños trabajos descargando mercancía los domingos. Había semanas en las que apenas descansaba. Pero poco a poco mis ahorros empezaron a crecer. Muy despacio. Sin milagros. Solo gracias a muchas horas de trabajo. Hubo noches en las que cenaba únicamente arroz con huevo. Otras veces preparaba una olla enorme de lentejas para toda la semana porque era lo más barato. Aprendí a comparar precios. A reparar mi propia ropa. A cortar mi cabello yo mismo cuando no podía pagar una peluquería. Descubrí que uno puede vivir con mucho menos de lo que imagina. Aunque no sea fácil. Una tarde, mientras ordenaba mercancía en la tienda, el dueño me llamó a su oficina. Pensé que había cometido algún error. En cambio, me ofreció un puesto de tiempo completo. Eres responsable. Nunca llegas tarde. Y cuando algo sale mal, no buscas excusas. ¿Te interesa? Acepté sin pensarlo. El salario seguía siendo modesto, pero era un paso adelante. Por primera vez sentí que el esfuerzo empezaba a dar pequeños resultados. Pasaron 2 años. Con el nuevo empleo conseguí ahorrar un poco más. Entonces apareció una oportunidad inesperada. La empresa ofrecía un programa para empleados que quisieran continuar sus estudios. Las clases eran nocturnas y parte de la matrícula estaba subvencionada. No era exactamente el camino que había imaginado. Pero seguía siendo un camino. Me inscribí ese mismo mes. Volver a sentarme en un salón de clases después de tanto tiempo fue extraño. Era mayor que muchos de mis compañeros. Llegaba cansado después de trabajar todo el día. Pero cada examen aprobado me recordaba que no había renunciado a mis sueños. Solo los había pospuesto. Mientras mi vida avanzaba, la de mi padre parecía haberse detenido. Al menos eso me contaban algunos antiguos vecinos cuando coincidíamos por casualidad. No buscaba información sobre él. Simplemente, de vez en cuando, alguien mencionaba algo. Que el negocio ya no iba tan bien. Que la casa necesitaba reparaciones. Que mi madrastra discutía constantemente con todo el mundo. Yo escuchaba sin hacer comentarios. No sentía alegría. Tampoco tristeza.
Era como escuchar la historia de personas que habían dejado de formar parte de mi vida hacía mucho tiempo. 3 años después de haber salido de aquella casa conseguí mi primer empleo relacionado con la carrera que estaba estudiando. No era un gran cargo. Ni un salario espectacular. Pero era exactamente el tipo de oportunidad que había esperado durante años. Recuerdo llamar al dueño de la tienda para agradecerle todo lo que había hecho por mí. Él se rió. Lo único que hice fue darte una oportunidad. Aprovechaste esa oportunidad tú solo. Nunca olvidé esas palabras. Porque eran ciertas. Muchas personas me habían tendido la mano. Pero fui yo quien decidió no rendirse. Los años siguientes pasaron más rápido de lo que imaginaba. Terminé la universidad. Conseguí mejores empleos. Aprendí muchísimo. Cada cambio representaba un pequeño avance. Nada llegó de un día para otro. Todo fue resultado de años de trabajo silencioso. Hasta que, 7 años después de haber salido con una mochila al hombro, firmé la escritura de mi primer apartamento. Era pequeño. Nada lujoso. Pero cuando recibí las llaves me quedé varios minutos de pie en la sala completamente vacía. Recordé aquella habitación con humedad donde había vivido. Las noches contando monedas. Los días en que dudé si realmente sería capaz de salir adelante. Y comprendí algo. Nadie iba a volver a echarme de mi propia casa. Nunca más. Un sábado por la mañana terminé de acomodar los últimos muebles. Preparé un café. Me senté junto a la ventana. Por primera vez en muchos años sentí una tranquilidad que no conocía. Había construido aquella vida completamente desde cero. Sin ayuda de mi familia. Sin herencias. Sin contactos. Solo trabajando. Pensé que, quizá, esa era la mejor forma de cerrar definitivamente el pasado. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no aparecía en mi lista de contactos. Estuve a punto de ignorarlo. Pero algo llamó mi atención. Los últimos 4 dígitos. Los conocía perfectamente. Habían pertenecido al teléfono fijo de la casa donde crecí. La misma casa que no había vuelto a pisar en 7 años. El teléfono dejó de sonar. 5 segundos después volvió a hacerlo. Respiré hondo. Contesté. Al otro lado se hizo un silencio incómodo. Hasta que una voz que habría reconocido en cualquier lugar dijo lentamente, ¿podemos hablar? Era mi madrastra. Me quedé en silencio. No porque no supiera quién estaba hablando, sino porque jamás imaginé volver a escuchar esa voz. Durante 7 años había ensayado mentalmente muchas conversaciones. Pensé que quizá algún día mi padre llamaría para disculparse. Que recibiría una carta. O que nos encontraríamos por casualidad en la calle. Pero nunca imaginé que sería ella quien rompería el silencio. La misma persona que me había pedido abandonar mi casa con una mochila al hombro. Respiré profundamente antes de responder. ¿Qué necesitas? Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba completamente distinta a la que recordaba. Ya no era firme. Ni autoritaria. Parecía cansada. Incluso insegura. Necesito hablar contigo, por favor. No contesté inmediatamente. Esperé. Ella continuó. Es sobre tu padre. Aquellas 3 palabras bastaron para que mi expresión cambiara. Podía sentir muchas cosas hacia él. Decepción. Tristeza. Incluso resentimiento. Pero seguía siendo mi padre. ¿Qué pasó? Escuché cómo respiraba hondo. Está enfermo. No dio demasiados detalles por teléfono. Solo dijo que llevaba varios meses con problemas de salud y que la situación era más complicada de lo que parecía. Después añadió algo que terminó de convencerme de escucharla. Él quiere verte. Miré por la ventana del apartamento. Durante 7 años había imaginado ese momento. Y, sin embargo, ahora no sabía qué hacer. Parte de mí quería colgar. Seguir con mi vida. Olvidarme de todo. La otra parte necesitaba respuestas. Respuestas que llevaba demasiado tiempo esperando. ¿Dónde están? Ella mencionó la dirección. Era la misma casa. La misma de la que había salido siendo apenas un muchacho. ¿Puedo ir mañana? Su respuesta llegó casi de inmediato. Gracias. Fue una palabra sencilla. Pero jamás pensé escuchar un gracias salir de su boca. Colgué sin añadir nada más. Aquella noche apenas pude dormir. No dejaba de preguntarme qué encontraría al volver. Durante años había intentado convencerme de que aquel lugar ya no significaba nada para mí. Pero los recuerdos seguían allí. Era imposible evitarlos. Recordé el pequeño árbol que había plantado con mi padre cuando tenía 10 años. Las tardes haciendo tareas en la mesa del comedor. Los cumpleaños antes de que todo cambiara. También recordé la noche en que salí con una mochila sin mirar atrás.
Todos esos recuerdos parecían mezclarse mientras intentaba conciliar el sueño. A la mañana siguiente conduje hasta el barrio donde había crecido. Todo parecía más pequeño. Las calles. Las tiendas. Incluso el parque donde jugaba de niño. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando pasan los años. Al girar la última esquina vi la casa. El jardín estaba descuidado. La pintura comenzaba a desprenderse de las paredes. Varias ventanas necesitaban reparación. Nada que ver con la vivienda impecable que recordaba. Apagué el motor. Permanecí sentado unos segundos. Después respiré profundamente y bajé del coche. Fue ella quien abrió la puerta. Por un momento casi no la reconocí. Había envejecido mucho más de lo que esperaba. Las ojeras marcaban profundamente su rostro. Su cabello tenía muchas más canas. Y aquella seguridad que siempre había transmitido simplemente había desaparecido. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Ninguno sabía cómo empezar. Finalmente habló. Gracias por venir. Asentí con un gesto breve. Entré. El interior también había cambiado. Los muebles eran los mismos. Pero todo parecía mucho más deteriorado. Había cajas apiladas en una esquina. Algunas lámparas no funcionaban. La casa transmitía una sensación de abandono que nunca había tenido. Mientras caminábamos hacia la sala observé las fotografías sobre un mueble. Las imágenes donde antes aparecía yo habían desaparecido hacía muchos años. Ahora solo quedaban fotografías de los niños. Aunque ya no eran niños. Debían tener alrededor de 15 años. Miré alrededor. ¿Ellos dónde están? Ella bajó la mirada. No viven aquí. Aquella respuesta me sorprendió. ¿Se fueron? Tardó varios segundos en responder. Hace casi un año. No explicó más. Y yo tampoco pregunté. Todavía. Entonces vi a mi padre. Estaba sentado en un sillón junto a la ventana. Mucho más delgado. Su cabello era completamente blanco. Y necesitó apoyarse en los brazos del sillón para ponerse de pie cuando me vio entrar. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Después dio un paso hacia mí. Pensé que intentaría darme la mano. En cambio me abrazó. Con fuerza. Como si hubiera esperado ese momento durante años. Sentí como empezaba a llorar. Perdóname. Aquella única palabra resumía 7 años de silencio. No supe qué responder. Simplemente permanecí allí mientras intentaba controlar mis propias emociones. Nos sentamos en la sala. El ambiente era incómodo. Había demasiadas cosas sin decir. Mi padre rompió el silencio. No esperaba que aceptaras venir. Yo tampoco esperaba recibir una llamada. Sonrió con tristeza. Lo merecía. Poco a poco comenzó a contarme lo ocurrido. Su enfermedad había aparecido varios meses atrás. Los tratamientos eran largos. Y muy costosos. Además, el pequeño negocio familiar atravesaba una situación muy complicada. Las ventas habían caído. Acumulaban deudas. Y el banco estaba a punto de iniciar un proceso para quedarse con la casa si no lograban ponerse al día. Escuchaba todo sin interrumpir. Hasta que hice la pregunta que llevaba varios minutos rondando mi cabeza. ¿Y mis hermanastros? Mi madrastra respondió esta vez. ¿Se fueron? ¿Los dos? Asintió lentamente. Cuando cumplieron la mayoría de edad. No entendía. Ella continuó hablando con una mezcla de vergüenza y resignación. Ninguno quiso hacerse cargo de nada. Uno se fue a vivir con unos amigos. El otro consiguió trabajo en otra ciudad. Casi no llaman. Sentí una extraña ironía. Durante años me hicieron sentir como si yo fuera una carga. Y ahora quienes realmente habían desaparecido eran las personas por las que tanto habían apostado. La conversación quedó en silencio durante unos instantes. Mi padre evitaba mirarme directamente. Hasta que, finalmente, habló. Hay algo que necesito decirte. Respiró profundamente. Nunca quise que te fueras. Lo observé sin decir nada. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Bajó la cabeza. Tardó mucho en responder. Porque fui un cobarde. Aquella respuesta me sorprendió más que cualquier excusa. No culpó a nadie. No intentó justificarse. Simplemente aceptó la verdad. Pensé que las cosas se calmarían. Que sería solo por unos días. Después pasaron semanas. Luego meses. Y cada vez me daba más vergüenza buscarte. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil era llamarte. Sentí un nudo en la garganta. Había esperado escuchar esa explicación durante 7 años. Y, cuando finalmente llegó, no produjo el alivio que imaginaba. Solo tristeza. Porque nada de aquello podía devolvernos el tiempo.
Perdido. Entonces ocurrió algo que jamás habría esperado. Mi madrastra comenzó a llorar. Nunca la había visto hacerlo. Ni una sola vez. Se secó las lágrimas antes de hablar. Yo también necesito decirte algo. La miré en silencio. Durante muchos años te culpé de cosas que nunca fueron tu responsabilidad. No entendía por qué decía aquello ahora. Ella continuó. Cuando me casé con tu padre, siempre sentí que había una parte de él a la que nunca podría llegar. Era el cariño que te tenía. Cada vez que hablaban de tu madre. Cada vez que recordaban algo de cuando eran solo ustedes dos. Sentía que nunca iba a ocupar ese lugar. Al principio intenté ignorarlo. Pero terminé convirtiendo esos celos en resentimiento. Y ese resentimiento terminó dirigido hacia ti. Permanecí completamente inmóvil. Jamás había imaginado que la verdadera razón fuera tan simple. Ni dinero. Ni problemas de convivencia. Solo inseguridad. Y orgullo. Ella volvió a hablar. Cuando te pedí que te fueras, estaba convencida de que, una vez estuvieras fuera, por fin seríamos una familia tranquila. Creí que todo mejoraría. Pero pasó exactamente lo contrario. Tu padre nunca volvió a ser el mismo. Se volvió callado. Dejó de disfrutar las reuniones. Trabajaba más horas. Y, aunque nunca me lo dijo directamente, sé que jamás dejó de sentirse culpable. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Destruí la familia que tanto quería controlar. Nadie dijo nada durante varios minutos. Porque no había nada que añadir. La verdad, por dura que fuera, ya estaba sobre la mesa. Antes de despedirme, mi padre me acompañó hasta la puerta. Parecía agotado. Justo cuando iba a subir al coche, escuché su voz. Espera. Me giré. Con mucho esfuerzo sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Llévatelo. ¿Qué es? Ábrelo cuando llegues a casa. No quiso explicar nada más. Lo guardé en el asiento del copiloto. Conduje hasta mi apartamento sin dejar de pensar en todo lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente abrí el sobre, encontré una carta escrita a mano. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la última hoja. Era un documento del banco. Y explicaba exactamente por qué me habían llamado después de 7 años de silencio. Me senté en el sofá con el sobre todavía entre las manos. Había esperado 7 años para obtener respuestas. Y ahora tenía la sensación de que todavía faltaba la más importante. Abrí la carta primero. Era la letra de mi padre. La reconocí inmediatamente. Había pasado incontables tardes viéndolo escribir listas del supermercado, notas para el trabajo o pequeños mensajes que dejaba pegados en la nevera cuando yo era niño. Ver aquella caligrafía después de tanto tiempo me produjo una mezcla extraña de nostalgia y tristeza. Comencé a leer. No sé si algún día tendré el valor de decirte todo esto mirándote a los ojos. Por eso decidí escribirlo. Lo primero que quiero decirte es que fallé como padre. No porque no te quisiera. Siempre te quise. Fallé porque, cuando más me necesitabas, elegí el camino más fácil, guardar silencio. Cada día que pasó después de que te fuiste pensé en llamarte. Y cada día encontraba una excusa para hacerlo mañana. Mañana se convirtió en una semana. Después en un mes. Después en 7 años. Sentí un nudo en la garganta. Continué leyendo. No espero que me perdones. Solo espero que algún día puedas entender que el mayor castigo no fue perderte aquel día. El mayor castigo fue despertar cada mañana sabiendo que yo mismo había permitido que ocurriera. Doblé lentamente la carta. Durante mucho tiempo había imaginado cómo sería escuchar una disculpa. Ahora que la tenía delante, no sentía alegría. Solo una enorme sensación de tiempo perdido. Entonces abrí el documento del banco. Lo leí 2 veces porque al principio pensé que había entendido mal. La vivienda estaba hipotecada. No por una reforma. No por el negocio. Sino porque durante los últimos años habían pedido varios préstamos utilizando la casa como garantía. Si no pagaban antes de pocas semanas, el banco iniciaría el proceso para quedarse con ella. Ahora entendía la urgencia de aquella llamada. No era solo la enfermedad de mi padre. Lo habían perdido casi todo. Aquella noche apenas dormí. No dejaba de darle vueltas a una pregunta. ¿Qué debía hacer? Podía ignorarlos. Después de todo, ellos habían tomado una decisión muy parecida conmigo. También podía pagar toda la deuda. Tenía un buen empleo, algunos ahorros y una situación económica estable. No sería sencillo, pero era posible. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más claro veía que ninguna de esas 2 opciones era la correcta. Una era demasiado cruel. La otra demasiado injusta. No solo para mí. También para todo lo que había construido durante aquellos 7 años. Al día siguiente pedí cita con un abogado.
No porque quisiera iniciar ningún proceso. Necesitaba entender exactamente cuál era la situación. Después de revisar los documentos fue muy claro. Si utilizas todos tus ahorros para cubrir estas deudas, prácticamente empezarás desde cero otra vez. ¿Y la casa? Probablemente logren conservarla. ¿Y después? Me miró directamente. Después seguirán teniendo el mismo problema si nadie cambia la forma en que administran su dinero. Aquella frase terminó de aclarar mis ideas. No se trataba solo de pagar. Se trataba de evitar que la historia volviera a repetirse. Volví a la casa 2 días después. Mi padre estaba descansando en su habitación. Solo estaba mi madrastra esperándome en la cocina. Parecía muy nerviosa. Ni siquiera intentó ofrecerme café. Sabía perfectamente por qué había ido. Leí los documentos. Ella bajó la cabeza. Lo imaginé. Nos sentamos frente a frente. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente rompí el silencio. ¿Qué esperan exactamente de mí? Las lágrimas aparecieron inmediatamente en sus ojos. Quería pedirte que nos ayudaras. No utilizó rodeos. Ni intentó disfrazarlo. Simplemente lo dijo. Si perdemos la casa. No terminó la frase. No hacía falta. Respiré profundamente antes de responder. Voy a ayudarte. Vi cómo su rostro cambiaba por completo. Pero levanté la mano antes de que pudiera hablar. Déjame terminar. Asintió. Voy a hacerme cargo del tratamiento médico de mi padre. Todo lo que necesite. Consultas. Medicamentos. Exámenes. Lo pagaré yo. Su expresión pasó del alivio a la confusión. ¿Y la casa? Negué lentamente. No. Guardó silencio. ¿Por qué? La respuesta llevaba muchos años preparada. Porque ayudar no significa borrar las consecuencias de las decisiones. Le expliqué que no podía utilizar los ahorros de toda una vida para solucionar problemas que yo no había creado. Que aquellos ahorros representaban años de esfuerzo. No eran dinero que hubiera aparecido de la nada. Eran madrugadas. Horas extras. Comidas sencillas. Fines de semana trabajando mientras otros descansaban. Había construido aquella estabilidad sacrificando demasiadas cosas como para perderla intentando regresar al pasado. Pero es tu casa. Negué con tranquilidad. No. Hace 7 años dejaste muy claro que ya no lo era. Las palabras parecieron golpearla con más fuerza que cualquier grito. Porque eran ciertas. Y ambos lo sabíamos. Mi padre salió de la habitación poco después. Había escuchado parte de la conversación. Se acercó lentamente. No discutan. Me miró. Escuché lo que dijiste. Esperé alguna objeción. No llegó. Al contrario. Sonrió con una serenidad que no esperaba. Tienes razón. Mi madrastra lo miró sorprendida. Él tomó su mano. No podemos pedirle que cargue con nuestras decisiones. Después volvió a mirarme. Con que hayas venido, ya hiciste mucho más de lo que merecíamos. Aquellas palabras pesaban mucho más que cualquier disculpa. Durante los meses siguientes cumplí exactamente lo que había prometido. Me encargué de todos los gastos médicos de mi padre. Lo acompañé a varias consultas. Hablábamos durante horas mientras esperábamos los resultados de los exámenes. Al principio las conversaciones eran incómodas. Después empezaron a parecerse, poco a poco, a las que teníamos cuando yo era niño. Nunca recuperamos los 7 años perdidos. Eso era imposible. Pero conseguimos construir algo nuevo. Más pequeño. Más frágil. Y, precisamente por eso, mucho más sincero. La casa finalmente tuvo que venderse. No fue una decisión fácil. Pero era la única manera de pagar las deudas restantes sin seguir acumulando intereses. Mi padre y mi madrastra se mudaron a un apartamento mucho más pequeño. Ella consiguió trabajo nuevamente. Por primera vez en muchos años empezó a administrar su propio dinero sin depender de nadie. Nunca volvió a pedirme ayuda económica. Creo que entendió que aquella etapa había terminado. Un domingo, varios meses después, mi padre me invitó a almorzar. Ya estaba mucho mejor de salud. Mientras recogíamos la mesa salimos al pequeño balcón del apartamento. Permanecimos unos minutos en silencio. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Lo miré. Pensar que mantener la paz era lo mismo que hacer lo correcto. Asentí lentamente. Porque esa frase resumía toda nuestra historia. Durante años creyó que evitar los conflictos protegía a la familia. Cuando, en realidad, fue ese silencio el que terminó destruyéndola. Hoy han pasado casi 3 años desde aquella llamada. Veo a mi padre con frecuencia. Nuestra relación nunca volvió a ser la de antes.
Pero dejó de estar marcada por el silencio. Con mi madrastra la relación es cordial. Nos saludamos. Conversamos cuando coincidimos. Nada más. Y creo que ambos entendemos que esa distancia es lo más sano para todos. No le guardo rencor. Pero tampoco finjo que nunca ocurrió nada. Perdonar no significa olvidar. Significa dejar de cargar con el peso de aquello que ya no puedes cambiar. A veces pienso en el chico de 18 años que salió de aquella casa con una mochila al hombro y creyó que había perdido todo. Si pudiera hablar con él, le diría que siguiera caminando. Que un día tendría un hogar donde nadie podría echarlo. Que encontraría personas que lo valorarían por quien era. Y que descubriría que una familia no siempre está formada por quienes comparten tu apellido, sino por quienes deciden quedarse a tu lado cuando más los necesitas. Al final comprendí que la mejor decisión de mi vida no fue ayudar a mi padre años después. Fue no permitir que el día en que me echaron de casa definiera el resto de mi vida.